presenta la historia en profundidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de la historia en profundidad. Esta noche vamos a tocar un tema muy especial. Sin lugar a dudas, Bolivia se ha convertido en un escenario muy importante de acápites de la historia. Han llegado a Bolivia gente vinculada a procesos revolucionarios, han llegado a Bolivia torturadores. Bolivia, sin lugar a dudas, se convierte en un eslabón muy importante en la búsqueda de algunos de la libertad, del desarrollo, algunos de la reivindicación social. ¿Y como quién? En la búsqueda del hombre nuevo. Esta noche vamos a conversar precisamente sobre Ernesto Guevara, el Che. ¿Y qué mejor para poder conversar sobre el Che, invitar a quien ha sido un periodista, un historiador, alguien que ha seguido muy de cerca durante muchos años toda la trayectoria del Che? Estoy hablando de Carlos Soria Galvarro, un periodista muy destacado que ha sacado una infinidad de material de el Che. Carlos, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, Sandro. Este es un tema del que siempre es bueno reflexionar. Y por otro lado, también tengo el gusto de contar con los invitados a la doctora Nila Heredia. Ella ha sido parte fundamental también en este proceso, en lo que ha significado la guerrilla, en la organización urbana, en esos procesos allá en los años 67, 68. Y también ella ha sido docente universitaria, ha sido ministra de Salud en el gobierno del presidente Morales. Doctora Nila, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted y a todo el público que tiene la amabilidad de escuchar su programa. Bien, Carlos, quisiéramos partir un poco entrando de manera muy rápida a lo que ha significado, digamos, la Revolución Cubana, la presencia de un argentino en la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana y esa relación que posteriormente Guevara, el Che, sentía de poder extender la revolución a otros confines, esa relación que tenía, si quieres, tensa con la Unión Soviética por la retirada de los misiles, que de alguna manera garantizaba por largos años la presencia socialista en la isla de Cuba. ¿Cómo ahora evalúas esta mirada post-revolucionaria de Cuba? Bueno, hay un aspecto anecdótico que quisiera referir en primer lugar. El Che estuvo en Bolivia el año 53, como un joven mochilero, recién egresado de medicina con su amigo Carlos Calica Ferrer. Estuvieron casi 45 días en el país, en La Paz, visitaron los Yungas, visitaron Chacaltaya, fueron a la mina Bolsa Negra. Y curiosamente, el 26 de julio de ese año 53, cuando se produjo el alzamiento de Fidel Castro, el intento de tomar el cuartel Moncada, un hito en el proceso revolucionario cubano, Ernesto Che Guevara estaba aquí en La Paz, Bolivia, en esa condición así de joven, recorriendo el mundo. Todavía no era el Che, podríamos decir, era un joven mochilero que había decidido conocer América Latina. Ya, digamos, conocía el proceso revolucionario, conocía las tres famosas reformas que hizo el MLA. Claro, le impresionó mucho y sus cartas y un pequeño diario que escribió sobre su estadía aquí dan fe de las impresiones que él tuvo en el proceso boliviano. Y también había cosas que no le gustaron mucho, especialmente la aristocracia revolucionaria del momento, que se pasaba la gran vida y tenía aspectos hasta racistas, poco respetuosos del pueblo que había luchado, ¿no? Parece que eso lo desalentó mucho. Intentó quedarse, le ofrecieron trabajo en Bolsa Negra, no se produjo el trabajo, no pudo engancharse como médico en esta mina y decidió irse al poco tiempo. Y después de un periplo muy largo por varios países, termina en Guatemala, donde sí participa activamente en el proceso que tenía lugar en ese país y el violento derrocamiento a cargo de un plan que ahora se conoce a los detalles,
preparado por la CIA norteamericana, el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz. El Che participa ya activamente en ese proceso y termina asilado en la Embajada de la Argentina, y de ese modo es que deriva en México, donde conoce a Fidel Castro, y toda la historia ya es conocida. Se enrola en la expedición del yate Grama para incorporarse al proceso cubano. Nila, tú que eres médico en este caso, el tránsito, digamos, del Che en motocicleta por varios países, estuvieron por Perú, por otros lugares, eso de alguna manera también lo acerca muy de cerca a las necesidades del pueblo, a identificarse con los sectores indígenas, con los campesinos. Sí, un poco coincidiendo con el momento en que él estaba acá, el 53, es cierto, ¿no? La actitud de molestia y él estuvo acá cuando se dicta la ley de la reforma agraria, casualmente era el 53, y hay alguna parte de su diario o de algún escrito que él hace y un poco comenta el tema de la revolución del DDT. ¿Por qué? Porque cuando se da la reforma agraria, que era el 3 de agosto, 2 de agosto y el 6 de agosto y toda la actividad acá, traen cantidad de campesinos que estaban saliendo del pongueaje y los alojaron en colegios. Casualmente yo estaba en la escuela argentina, y a la salida a todos nosotros, a la entrada, cuando volvimos, era ponernos DDT por aquí y allá, era DDT para sacar los piojos seguramente, ¿no? Fue una actitud muy agresiva, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de esa figura que estaba recién en la escuela, ¿no? Esto es, de hecho, en alguna parte escribe, hace una anotación al respecto. Y es cierto, después ya se va hace todo el camino por el Perú, y en todo ese trayecto creo que la actitud suya fue siempre, digamos, muy solidaria, crítica, y evidentemente cuando uno conoce lo que es un leprosario, yo creo que y quien aguanta y acepta estar en un leprosario quiere decir que también ha superado muchísimos estigmas y ha logrado y tiene que haber logrado un nivel de identidad, de apoyo, de acercamiento a esta gente que es repudiada por la población porque teme, ¿no? Es igual que otras enfermedades actuales que más o menos se la ve, pero bueno, de hecho hoy decir alguien tiene lepra, casi como que tiene tuberculosis o tiene SIDA, no claro, es algo que de temor, y entonces la gente que trabaja, peor si es un leproso, ¿no? O un tuberculoso, tiene que estar aceptando no solamente la enfermedad, sino la mediocridad de la población periférica que no los quiere tocar. Entonces, obviamente él superó y mostró, ¿no? Una actitud absolutamente no humana, sino solidaria, de identidad, de humanismo tan grande que le permitía vivir y superar, ¿no? Pero ese humanismo no lo traduce en algo sentimental, ¿verdad? Porque cuando se incorpora a todo el movimiento dirigido por Fidel Castro, no lo hace con una idea del sentimentalismo, del ayudar humanitariamente a los guerrilleros, sino es un guerrillero más, donde reconoce la vida como algo sustancial, pero al mismo tiempo entiende que para aquello puede correr riesgo su vida, ¿no? Y también muy vinculado a la poesía, ¿no? Es decir, totalmente. Él tiene unos versos, empieza a reflejar esto en su poesía, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Sí, mucha gente lo puede criticar porque un médico tal vez no debería estar así, pero claro, un médico, digamos, dedicado a un tema técnico en última instancia, pero no es aquel médico que entiende que el tema del estado de salud de la población no depende de resolver con hospitales, sino justamente cambiando una estructura, ¿no? Carlos, ya una vez enrolado en el proceso revolucionario de Cuba, de alguna forma Fidel lo toma como médico, ¿no? Y él empieza a enarbolar las armas, ¿no? Todos son coincidentes en que se incorporó a la expedición de Fidel Castro en calidad de médico.
pero no se distinguió precisamente como médico, sino muy rápidamente descolló como jefe militar y político. Fue el primer grado de comandante que otorgó Fidel Castro, fue precisamente al Che, por su desempeño ya en la guerra de guerrillas. Y mucha iniciativa, mucho sentido organizativo, iniciativas para hacer comunicación, para estudiar los temas locales, para incorporar a la población, para educar a los reclutas que eran campesinos, casi analfabetos, en fin. Despliega una actitud tan activa, tan dinámica, que rápidamente se convierte en uno de los líderes de ese proceso. Y ese modo es que, inclusive la toma de La Habana, antes de la caída, en el momento de la caída de la fuga del dictador Batista, la realiza el Che. Fidel estaba muy lejos. Santa Clara, creo, ¿no? Santa Clara. Después de la batalla de Santa Clara, el primero a ingresar a La Habana fue la columna del Che. Y de ese modo es que el primer cargo que tiene es de la guarnición militar en la Cabaña, pero después muy rápidamente lo nombran presidente del Banco Central de Cuba. Sus famosos billetes firmados con el Che, ¿no? Firmados con el Che. Y al poco tiempo es ministro de Industria, en un ambicioso plan de industrialización, y además una especie de mensajero, de viajero de la revolución, porque representa a Cuba en diferentes foros internacionales, por ejemplo en Punta del Este, donde Kennedy lanzó el famoso plan de la Alianza para el Progreso para tratar de contraponer a la influencia de Cuba. Claro, y precisamente eso, Nila, en ese momento se vivía una guerra fría muy fuerte, muy tensa en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, cualquier movimiento, cualquier situación era sospechosa para los Estados Unidos e inmediatamente tenía que intervenir, ya sea con los cuerpos de paz, con la Alianza para el Progreso, tratar de poder frenar esto, ¿no? Claro, estamos hablando de apenas 2-3 años de la Revolución Cubana, donde es cierto, Fidel muestra desde el primer momento su capacidad de liderazgo, de conductor, etcétera. Pero el Che como acompañante no es un acompañante, digamos, seguidor, sino es un estratega, ¿no? Es el personaje que completa la capacidad de liderazgo, de conducción y la claridad de Fidel. Y él complementa, porque tiene una capacidad también de conducción, es una estratega definitivamente, que no es una estratega solo militar, sino es una estratega político que complementa, no enfrenta, complementa. Y en ese nivel también entender que esa revolución estaba hecha por compañeros que no necesariamente estaban formados políticamente, pero militarmente sí. Entonces, construir una revolución en ese contexto, y además definir un proceso que a partir del 62 es mucho más claro, ¿no? Cuando se rompe prácticamente relaciones, los mensajes del Che, la actitud y el ejemplo en todos los escenarios nacionales e internacionales forman el cuerpo, el alma de ese proceso revolucionario, ¿no? Entonces, y cualquier palabra suya obviamente termina siendo como que un posicionamiento más allá de esta guerra fría que existía, más allá de aquello, un posicionamiento político de enorme importancia, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo yo diría, ¿no? un llamado a la sublevación y a la revolución a nivel mundial, pues, ¿no? Porque había necesidad de una conducción más allá de este tema de enfrentamiento de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, que generaba campos de acción. Entonces, su actitud como que es un llamado de atención incluso a los partidos de izquierda que estaban, obviamente, procurando la revolución, pero es una estratega, yo reitero, no solamente con su discurso, sino también con sus ejemplos, su acción, etcétera. Vamos a hacer un primer corte acá en el programa y al volver vamos a preguntarle a Carlos un tema que es bastante delicado, que quizás muchas veces algunos lo han llamado la parte negra del Che, la que ejerce como juez, incluso ejercer justicia, va a justiciar a los traidores de la revolución. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos viendo
La historia en profundidad. Carlos, un tema que lo habíamos dejado pendiente en el corte. ¿Cómo fue esto de el Che, pues, incluso llegó a matar a los traidores de la revolución? Bueno, hasta donde yo conozco, no soy especialista en la parte cubana del Che, sino en la parte boliviana, pero hasta donde conozco, lo que era, el Che era comandante de la guarnición militar de la Cabaña, donde funcionaron los tribunales populares para ajusticiar a los torturadores, esbirros, gente que había hecho mucho daño durante la lucha revolucionaria en Cuba. O sea, no fue el Che quien decidió la muerte de nadie, sino eran tribunales que funcionaron en la Cabaña y él hacía cumplir las órdenes de los tribunales. Eso es lo que ahora, eso se ha magnificado, se ha tratado de mostrar al Che como una persona sanguinaria, etc. Y eso no coincide con la realidad, es parte de las campañas anti-Che que uno encuentra todavía inclusive en libros o publicaciones en internet que exageran las cosas de ese modo, ¿no? Así veo yo el fenómeno. En ese aspecto, Nila, digamos, han habido jefes revolucionarios que también no coincidieron en denominar, digamos, a Cuba como un país socialista, ¿no? O sea, cuando Fidel declara la revolución socialista, ya algunos se apartan de este proceso. Claro, hay algunos que se apartan, bueno, por supongo, ¿no?, que por no sé si temor o prudencia, ¿no?, en seguir tomando como un eje articulador una especie de trabajar para ir ganando terreno y también viendo cuáles son las reacciones del propio mundo socialista, ¿no?, tomando en cuenta la distancia, la proximidad de la isla frente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay mucha gente que está muy cuidadosa, incluyendo el presidente que originalmente fue Osvaldo Dorticós, ¿no? Bueno, pero y el otro. Sandro, en todo proceso obviamente se producen diferenciación porque son diferentes intereses que están en juego. Habían sectores que apoyaron a Fidel porque era una lucha contra la dictadura, pero querían que las cosas no cambiaran, y la revolución que impulsó Fidel era una revolución muy profunda, cambios muy radicales que afectaban intereses. Para empezar, los intereses de las compañías norteamericanas que estaban asentadas en Cuba y de sus socios, que no eran pocos, ¿no?, y grandes empresarios que manejaban en alianza con las empresas norteamericanas fueron afectados por la revolución, y es natural que estuvieran en contra, ¿no? Entonces, en esa confrontación hubo gente que no estuvo de acuerdo con el proceso y tomó las de Miami, es decir, se fueron a Miami, y además después ya fomentados por una política desenvuelta por Estados Unidos de fomentar ilegalmente la migración. Sabemos cómo difícil es migrar a Estados Unidos, sabemos las barreras que han construido, los muros que han construido, lo que pasa con las espaldas moradas que intentan atravesar ilegalmente la frontera. Pero hacia los cubanos disidentes, Estados Unidos implementó una política más bien de atraer, de fomentar la inmigración ilegal. Para desprestigiar precisamente la revolución. Es absolutamente significativo lo que pasa en el área de la salud. Es decir, de aproximadamente, no recuerdo exactamente, de 5.000 médicos que había antes del 62, y cuando se declara socialista y toman una serie de medidas, quedan más o menos con 1.000 médicos. Y entonces la revolución emprende toda la revolución también en salud, y para eso las universidades quedan casi sin médicos, o sea, sin catedráticos. Quedan algunos que se quedan allí pero no quieren incorporarse. Entonces hay toda una actividad de los médicos y de los estudiantes de medicina, que ellos mismos tuvieron que ir a convencer a los médicos que todavía habían allí, pero que se rehusaban ir a dar clases, a convencerlos a que sean sus catedráticos y garantizarles absolutamente todo. Los estudiantes de último curso terminan también dando clases o orientando a los de primero, etc. O sea, hay una necesidad de garantizar la salud, y a partir de ese esfuerzo es que todo el proceso en salud, que es muy significativo, tiene la connotación que hoy tiene, es decir,
no fue fácil para los cubanos establecer lo que hoy tenemos como un paradigma tan importante, un ejemplo de lo que es la salud en Cuba. Pero ese proceso, si vamos para atrás, fue sumamente sacrificado, sumamente importante y al mismo tiempo aleccionador. De allá porque los médicos, y solamente, yo no sé si sigue siendo así, la Facultad de Medicina, porque había una sola, los estudiantes vestían de verde olivo. Fue el único grupo que vestía del verde olivo. Entramos ya, digamos, al proceso. Sandra, ¿me permites? Sí, sí. Cuando Nila hablaba hace un rato de la actitud del Che hacia los leprosos y su trabajo con los leprosarios, yo estaba relacionando la actitud de los médicos actuales de Cuba que están trabajando en el tema del ébola. ¿Sí? Exactamente. Me parece que esto muestra una actitud totalmente diferente, un grado de conciencia social muy elevado de la profesión médica en Cuba y los miles de médicos que han sido graduados a nivel latinoamericano. Hay una Facultad Latinoamericana de Medicina donde se han graduado no sé cuántos médicos ya bolivianos. Claro, 5.000 o tal vez un poquito más. Vale. Ahora, en ese aspecto se lo ha visto al Che, digamos, trabajando en la agricultura, en la medicina, y esto no es mera propaganda de la revolución, ¿no? Sino fue su característica de acercarse a los sectores. ¿Cuándo decide Carlos salirse de Cuba e emprender? Primero sabemos que fue al Congo, que ha sido muy rápido, pero nos interesa más lo boliviano. Bueno, sobre esto se ha especulado mucho, pero se conoce ahora, y documentación y testimonios, de que la condición que puso el Che para incorporarse es que se lo dejara ir en el momento que él decidiera. O sea, se casó con la Revolución Cubana, pero hasta cierto punto, con la condición de que poderse ir el rato que él decidiera. Porque no quería ser burócrata, administrador. Exactamente. Ahora, hay muchos condicionantes, hay que ver el contexto complicado que se estaba viviendo, hay que recordar a Vietnam en ese momento, hay que recordar la crítica que el Che encabezó a los países socialistas de la falta de solidaridad efectiva con Vietnam, y comparaba eso como que desde la tribuna están aplaudiendo a Vietnam, pero no están participando directamente. Entonces él soñaba con volver a la Argentina, que era uno de sus sueños. Ahora, puede ser que esa crítica lanzada abiertamente hacia la Unión Soviética haya sido uno de los factores que precipitó su salida, pero no quiere decir que haya sido la causa de su salida, ¿no es cierto? Pocos meses antes, en Argel, en una conferencia Continental. Que hubo, Tricontinental. una conferencia de solidaridad afroasiática que hubo en Argel, lanzó públicamente estas críticas. Ahora, probablemente Fidel tenía dificultades con la relación con la Unión Soviética a raíz de esas declaraciones, porque Fidel, desde el punto de vista más pragmático, él tenía que mantener la Revolución Cubana y necesitaba el apoyo soviético. Claro. En cambio, Fidel, el Che, sin la responsabilidad del Estado cubano, podía decir lo que se antojase. Y si lo dijo es porque estaba decidido a irse, ¿no es cierto? Sabiendo las consecuencias que podía. O sea, no se trataba de una pugna, como pretendía mostrar, entre Fidel y el Che. Probablemente Fidel pensaba lo mismo, pero no lo podía decir porque estaba al frente de Cuba. La palabra de Fidel era la palabra del Estado cubano, y eso implicaba deterioro de las relaciones con un aliado momentáneo que era imprescindible para el desarrollo de la revolución. Se dijo que Fidel quería deshacerse del Che, ¿no? Por eso que lo embarca al Congo primero y luego a Bolivia. De ninguna manera. Es más, ¿no? Conjugando con la actitud suya, él es muy claro, y Fidel también, es decir, la revolución cubana no habría de sobrevivir si no se hacía la revolución en el patio trasero, que era Latinoamérica, y en otros. Por eso es que su llamado a 1, 2, 3 Vietnams es un llamado a que se produzca la revolución, pero al mismo el internacionalismo, etcétera, es la base estratégica para que la revolución cubana sobreviva. Es decir, no es que se queda y decir, bueno, yo me quedo aquí o se va, sino que es más bien generar esta lógica revolucionaria y sembrar el tema de la acción bajo una lógica de la, digamos, guerrillera. De hecho, hoy se dan
no hay que esperar condiciones, hay que darlas, ¿no es cierto? Y yo creo que lo más preciado que él tuvo fue la Revolución Cubana. Ahora, la elección, otros afirman, Carlos, que ha sido errónea, es decir, llegar a un país como el nuestro, con una reforma agraria ya llevada adelante, el lugar, los campesinos no han podido, según lo que se afirma, y tú también lo mencionas, no se han podido incorporar los campesinos al movimiento este. El idioma, el quechua, no se lo manejaba muy bien. Y bueno, ¿fue esto realmente un error? Bueno, si consideráramos que la historia es una sucesión mecánica de causas y efectos, diríamos que el Che estaba equivocado, no debía venir a Bolivia. Pero la historia también tiene sus audacias, sus caprichos, sus gestos, y en ese sentido la elección de Bolivia, probablemente tomada entre Fidel y el Che, obedecía a muchas razones, sobre todo creo yo a la proximidad con la Argentina, porque el sueño mayor del Che era volver a la Argentina, ¿no es cierto? Es probable que además ocurrió que después de su salida de Cuba, su periplo en el Congo, que fue un fracaso lastimoso, se conoce ahora el diario y del Che en el Congo, no lograron el éxito que esperaban, y entre tanto se publica la carta de despedida. Entonces después de la carta de despedida él no podía retornar a Cuba. Entonces estaba como Hernán Cortés cuando quemaron las naves, no tenía retroceso. Entonces tenía que emprender su incorporación a un proceso revolucionario en cualquier parte. Se sabe que se consultó a Guatemala, a Venezuela, que había mucha expectativa también en relación al Perú, pero se fueron cerrando esas posibilidades y finalmente quedó Bolivia, que parecía relativamente fácil. En ese sentido, se puede decir que había una desconexión total del proyecto del Che con los movimientos sociales de la época. Hay que recordar la época donde las direcciones campesinas de los movimientos sociales campesinos estaban totalmente cooptadas por el gobierno, en este caso por el Pacto Militar Campesino, por Barrientos y todo eso. Por una parte, estamos hablando a nivel de las cúpulas, y el movimiento social en Bolivia estaba representado por los mineros, ¿no es cierto? La columna vertebral de la acción social en Bolivia en ese momento eran los mineros. Y el proyecto del Che no tiene conexión con los mineros, aunque individualmente hay unos compañeros de las minas que se incorporan y terminan en la guerrilla, pero no hay un nexo orgánico, no hay. Entonces es una guerrilla como que injertada en un terreno sin ninguna conexión con la realidad social. Que pasados unos años podía desarrollar otras situaciones, es verdad, pero no pudo pasar la primera etapa de su consolidación y fue aplastada. La pregunta es si valía la pena intentarlo, y yo creo que Che lo intentó, fracasó, pero pudo ser también distinto si se sumaban otro tipo de factores. Vamos a hacer un nuevo corte, estamos hablando con Carlos Soria y Nilia Heredia. Espérenos, por favor. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos conversando sobre la vida y presencia del Che en Bolivia. Estamos con Carlos Soria y Nilia Heredia. Nilia, un factor muy importante. Se sabe que el Partido Comunista, si bien ha provisto de gente en la guerrilla, pero llega un momento en que no existe un diálogo sano, podemos decir, entre el Che y Monge, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esto? Bueno, yo no he formado parte del Partido Comunista, ¿no? Pero sí formo parte de ese, digamos, de ese momento histórico. Tú estabas ya, digamos, posteriormente conformando el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Sí, fue después, fines del 67, 68, ya con Inti, cuando estaba tratando de salir. Yo no sabía que estaba todavía aquí, pero evidentemente estaban todas las fotos de buscados. Pero de hecho, como universitarios, para nosotros era un detonante, ¿no? la presencia del Che, porque había todo un proceso, digamos, de discusión muy fuerte en la universidad. Estaba Barrientos y con todas las actividades que hizo. Luego vino la masacre de San Juan, y muchos de nosotros, compañeros, querían enrolarse, pero no sabían cómo. Y bueno, qué sé yo, también puso trabas, que entiendo. Nosotros hicimos colectas, compramos equipamiento, tanto material quirúrgico, etcétera,
porque no sabíamos cómo mandar. Quisimos hacerlo a través del PSML, pero tampoco llegó, ¿no? Después ya vimos que, según yo, se hizo apresar Motete Zamora, ¿no? Entonces comandante Gonzalo. Rolando, que apareció después como comandante, ¿no? Pero después nos enteramos que lo habían expulsado a Moisés Guevara, etcétera. O sea, hubo una enorme dificultad, yo diría, trabas muy grandes para, por lo menos, apoyar al Che, ¿no? Probablemente han habido algunos errores, ¿no? Frente a la ruptura con el PC, no generar otras estrategias para conexiones, ¿no? Entonces, Carlos, sí. ¿El PC lo ha traicionado al Che o no? Pero es el tema más espinoso y la pregunta más frecuente, ¿no? Yo he vivido los acontecimientos a partir de los entretelones. Yo militaba en la Juventud Comunista, fui un dirigente de la Juventud Comunista, de alguna manera conocía los tejemenejes que ocurrían en la alta dirección. Y lo que se informó es que nunca se dijo que era Che, para empezar. Por ejemplo, Humberto Vázquez Viaña, en alguna de sus investigaciones, dice que fue un error no haber anunciado desde el comienzo que era el Che, que mucha gente se hubiera sumado inmediatamente sabiendo que era el Che. Pero el compromiso que tenía la dirección del PC era de no informar que era el Che. Entonces, en las discusiones internas se hablaba un poco en clave, los compañeros cubanos, los compañeros que están aquí, pero nunca se dijo que era el Che. Hubo, yo digo, una situación bastante complicada de ciertos actos de simulación y de deslealtad de ambos lados, porque no se le informó al PC que venía el Che, no se le informó al PC que el proyecto era para Bolivia. Hay documentación que dice los compañeros cubanos, los adelantados, Pombo, Tuma y Ricardo, estaban trabajando con la idea de que la cosa era en el Perú. Ellos mismos no sabían, y a un momento en que les informan, les dicen, no, la cosa va a ser en Bolivia. O sea, en ese sentido, toda la documentación que yo he encontrado, que he buscado, y no es poco lo que he indagado, y además la vivencia que he tenido de los acontecimientos, no me permiten afirmar que el Che hubiera traicionado al Che, el PC hubiera traicionado al Che, porque no hay la base para poder hacer esa afirmación. Lo que hay es mucha emotividad, mucha bronca, mucha susceptibilidad. Se dice que Monge quería asumir lo que pasa es que son puntos de vista diferentes, concepciones, enfoques diferentes, no había coincidencia. Entonces, yo me pongo en la situación de Monge, solo por coincidir con el Che tendría que renunciar a sus puntos de vista, ¿no es cierto? Y lo que dice Nila, la solidaridad era de todos, incluidos los que militábamos en el PC. La línea oficial del PC era solidarizarse con la guerrilla. Yo también participé en actividades de recolección de vituallas, de armas inclusive, para que llegaran a la guerrilla. Pero no sabían a dónde acudir. No se sabía porque el aparato urbano era tan débil que nunca se sabía, nunca tuvo contacto. Fue una guerrilla absolutamente aislada durante todo su accionar. Y digamos, pero de alguna forma... Nunca tuvo contacto con su aparato urbano. Loyola Guzmán no hacía ese nexo. Sí, pero no había el contacto, no había el nexo, no habían los canales para hacer esa conexión. Y por lo menos nosotros no lo sabíamos, entonces hacíamos actividades de solidaridad sin saber que el aparato urbano tampoco tenía contacto. Entonces, lo probable es que se hubiera requerido, al final de la etapa, es hacer una nueva columna para lograr contactar, para proteger al Che, pero eso también es un poco la fantasía. Por eso digo, si el Che hubiera durado más tiempo, 1 año, 2 años, si hubiera sobrevivido por sus propios medios, ese era el concepto que se tenía, la estrategia que tenía, que era una aplicación también un tanto mecánica de lo que había ocurrido en Cuba. Si lograba sobrevivir un tiempo, entonces hubiera concentrado, hubiera atraído, hubiera movilizado, hubiera sido un catalizador. Pero no pudo vencer esa primera etapa y por eso fracasó. Ahora, la presencia de los boinas verdes o los rangers que los han llamado, esto ha sido una determinación de Barrientos, ¿no? Es decir, abrir las puertas a la CIA, dejar que entren los asesores y los preparen, ¿no? Porque en una primera instancia hay un triunfo de la guerrilla, ¿no? Frente al incipiente ejército o organización del ejército boliviano. Sí, no sé si discrepo con Carlos. Bueno, él tiene toda una historia muy bien indagada, además, ¿no es cierto? Que
todos lo reconocemos, personalmente lo reconozco mucho y admiro. De hecho, entiendo yo que Loyola estuvo en algunas reuniones, congresos, etcétera, y ella sabía quién era el Che. Ella era tuvo una entrevista con el Che. Tuvo una entrevista, claro, hay fotos y sí, hicieron, le sacaron fotos, o sea, ella sabía, y Monge tenía que saber también, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que estuvieran tan desconectados. Puede ser que Monge tuvo una política de aislar por cualquier razón, es decir, no informar. O sea, hay un momento en que él lo sabe, y aparentemente el partido, por lo menos la juventud, etcétera, no lo conoce, o sea, al punto que Loyola es tomada presa en septiembre, después que había caído la retaguardia con Joaquín, y cuando descubren los depósitos, ahí encuentran varias fotos, si no me equivoco fue en esa, y entonces, claro, está la foto de Loyola, etcétera, entonces, que le cae. Entonces, de marzo a septiembre ya se había dado las charlas de Monge, ya se pudo haber resuelto algunos problemas, ¿no? Es decir, ese amor propio de Monge yo no lo disculparía, no lo disculpo. Quizá buscaba protagonismo él. Yo creo que había un celo. Semejante figura, claro, yo creo que sí, pero al mismo tiempo un celo y una mala comprensión, y creo que no ha sido suficientemente ético en discutir con su propio partido. Se supone que ellos dependen. Pero no solamente él, es decir, ¿cuál también fue el papel del PSML? Claro, porque en ese momento? Entonces, un video, Carlos dice, el mismo Monge se lo ve, no hay nada, no se ha hecho ningún acuerdo, no existe nada, dice. Mira, yo me atengo a los documentos y también un poco a la parte testimonial, como decía antes, ¿no? Loyola escribió en la cárcel un texto dirigido a Inti para recuperar la experiencia de su participación. Y dice, cuando le pregunté a Che que Monge nos había dicho que había sido engañado, el Che le dijo, sí, lo hemos engañado. Por eso digo, hay simulaciones y actitudes claras de ambos lados, ¿no? Ahora, si tú piensas que Monge piensa de otra manera, tiene otro concepto, está pensando en la insurrección en las ciudades, no es partidario de la guerrilla, ¿por qué tendría que sumarse? ¿Solo por solidaridad? Esa fue la línea oficial que se adoptó, solidaridad con la guerrilla, pero manteniendo la independencia del partido. Quizá la posición tuvo que hacer otra, a lo mejor sumar al partido, al proyecto, y cerrando los ojos nos metemos de cabeza. Pero la opinión de Moscú, ¿cuál era en ese momento? A eso me quería referir. Yo creo que en la mente de Monge, además de su propio orgullo, su condición de boliviano, que no puede permitir que un extranjero lo dirija, etcétera, etcétera, al margen de eso, yo creo que más pesó cuál era la línea invisible que venía desde Moscú, ¿no es cierto? La Unión Soviética no estaba de acuerdo con estos proyectos, estaba buscando la coexistencia pacífica, y le era incómodo un movimiento como este, y probablemente también había una fuerte presión sobre Cuba en el mismo sentido. No sé si de una manera directa, Monge tenía la instrucción de obedecer esa línea, o simplemente era una coincidencia, una actitud inconsciente de seguir los pasos de Moscú. Es algo que me propongo averiguar, y ojalá todavía haya oportunidad, está pendiente la posibilidad de una entrevista con Mario Monge, vive en Moscú. Hace años que intento hacerle una entrevista y no logro, pero hay aspectos que todavía no están muy claros al respecto. Lo único que yo podría despejar, y lo he hecho cuando la oportunidad he podido, es que no hay la evidencia documental de que hubiera un compromiso que no se haya cumplido, de que se hubiera ofrecido una cosa y había dicho otra. En ese sentido no se puede hablar de traición. Vamos a hacer un nuevo corte, está muy interesante la conversación con Carlos Soria y Nila Heredia. Al volver estaremos ya tocando cuál fue el error precisamente de la guerrilla del Che. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos conversando con Carlos Soria y Nila Heredia sobre la vida y la presencia de Che en Bolivia. Carlos, es un elemento muy importante, es la guerrilla se instala, al parecer queda abandonada, y el momento importante es que llegan los asesores, ese famoso Papi Shelton de Estados Unidos,
lo agarran a Regis Debray, que era un intelectual francés que estaba colaborando, y a otro argentino también, Ciro Humboldt, ¿no? Ciro Bustos. Ciro Bustos. Sí, la verdad es que el ejército boliviano estaba poco preparado para enfrentar una contingencia como esta. Creo que es verdad que cuando los militares bolivianos insisten mucho en que, sobre todo en la primera etapa, les pescaron, como diríamos, en calzoncillos, no tenían la preparación suficiente como para... Y por eso se da una serie de victorias iniciales en las emboscadas y todo eso. Pero hay un momento en que se cambia la situación, y justamente es la preparación. Bueno, van adquiriendo experiencia, obviamente, pero además empieza la intervención norteamericana a formar un grupo de Rangers, especialistas, se forman en Santa Cruz, un destacamento muy grande de soldados y oficiales entrenados para la lucha antiguerrillera. Y aquí cabe una reflexión que me atrevo a hacerla, Sandro, con todos los recaudos del caso, ¿no? Hay en la última página del diario del Che, la última anotación del diario del Che, se habla de una confrontación, de un encuentro en Monteagudo, en otro lugar. Y el Che dice, parece una noticia diversionista. Hemos estado indagando que Obando, el general Obando, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no quería capturar al Che, no quería que la guerrilla se termine. ¿Por qué? ¿Porque tenía simpatías por el Che? Probablemente no. Lo que en la estrategia de Obando era prolongar la guerrilla para obtener más ayuda norteamericana, para reequipar el ejército, para traer armas, equipos, vituallas, entrenamiento, etcétera, etcétera. Y por eso no quería que lo capturen al Che. Y Miguel Ayoroa, que era uno de los oficiales que estaba en la pomada misma, desobedeció la orden de Obando de ir a otro lado, porque ese encuentro en Monteagudo era inventado, no existía. El Che anota en su diario, parece una noticia diversionista. Entonces el tema Obando todavía hay que estudiarlo más. Claro, porque era un gobierno nacionalista. Después. ¿Cómo se liga después? ¿No? Claro. Era la influencia de la guerrilla que hace cambiar a Obando, a Torres. Claro, porque según la historia dicen que se tomó la decisión, ¿no? Para matarlo entre Torres, y parece que Torres, Obando y Barrientos. Y Barrientos. ¿Cómo te explicas que después tienen una actitud patriótica? Cambian, ¿no? Cambia. ¿Le influyó la guerrilla? Puede ser también, hay que admitirlo. Hay que recordar el viraje, y Nila debe ser testigo de eso. Las masas juveniles, sobre todo que eran socialdemócratas o demócratas cristianas, que eran inclusive militantes católicos, radicales, anticomunistas, de pronto ante la influencia del Che y sobre todo la imagen del Che, esa imagen, el cadáver en la lavandería, esa imagen crística, se convierten en revolucionarios, y más revolucionarios que los viejos izquierdistas que éramos nosotros. Aparecen estos jóvenes, hay un vuelco entre la juventud, entre los trabajadores, y por qué no también entre los militares. El propio Gary Prado, cuando presentó su libro en la Academia de Historia Militar aquí en la Plaza Murillo, fuimos con Antonio Peredo, que trabajábamos en el seminario aquí, a escuchar la presentación del libro de Gary. Y Gary Prado dijo que la guerrilla había obligado a los militares bolivianos a ver a Bolivia con otros ojos, algunas más o menos fueron sus palabras. Entonces no hay que descartar que la guerrilla también influyó en los sectores militares. Nila, en ese momento que hace referencia, Carlos, es muy importante, ¿no? Es decir, esa identificación, ese compromiso es muy importante, ¿no? Claro, es realmente importante porque, como decía, estábamos en un proceso, diríamos, de auge de masas, de discusión, de protestas universitarias contra Barrientos, etc. Y claramente, obviamente, la presencia del Che como que es un pararse y repensar qué estamos haciendo frente a aquel que estaba luchando y no sabíamos ni cómo llegar, ¿no? Entonces eso genera, yo diría, una vuelta de tuerca para emprender un nuevo tipo de discusión, ¿no? Es decir, si teníamos que seguir peleándonos por cosas reivindicativas o había que ser más tajantes y bueno, digamos, generar y empuñar hasta las armas. La presencia de bolivianos es muy importante, ¿no? Es decir, en ese tiempo circulaban afiches con todas las fotografías de Inti, Coco, Peredo, estaban persiguiendo, les ofrecían millones de bolivianos para los que... ¿Cómo fue eso? Sí, una vez que lo capturan al Che y se sabe que, bueno, que habrían escapado un grupo, no sabíamos cuántos eran, pero muy pronto aparecen
una serie de carteles donde está la figura, las imágenes, recuerdo de los 5 o 6 sobrevivientes, ¿no es cierto?, que habrían fugado. Probablemente, no sé si había más, pero esa es la historia de los 6, que luego muere uno y terminan saliendo 5, ¿es verdad? Y en ese tiempo, pues también no sabíamos ni cómo proteger, ayudar, bueno, no sabíamos, si no pudimos contactarnos antes era peor después. Pero aún así, ¿no? Es decir, el movimiento revolucionario universitario continúa trabajando. Recuerdo mucho, el 68 hubieron unos enfrentamientos muy fuertes entre universitarios y el gobierno por una serie de peticiones, discusiones. No solamente era lo que ahora diríamos el aumento del presupuesto, no, era una discusión sobre políticas nacionales, totalmente una discrepancia en la presencia de la CIA, etcétera, porque era evidente que había un control por todo lado. El debate era político, no era reivindicativo de la universidad, entonces se torna cada vez más político y ahí mueren 1 o 2 universitarios, es toda una historia. Entonces yo creo que la presencia del Che es un quiebre importante para toda la izquierda y para todos los que no militábamos en los partidos, pero éramos de la línea, y bueno, obviamente eso nos atrajo a ver cómo podríamos coadyuvar, y bueno, yo soy fruto de ese tiempo. Carlos, una vez, digamos, atrapado el Che, escapan otros. ¿Y por qué no escapa el Che? Bueno, el Che es capturado en la Quebrada del Churo, y es importante destacar, Sandro, que de los 29 bolivianos, 20 por lo menos mueren heroicamente. Yo siempre me lamento el hecho de que la figura tan universal, tan magnificente del Che, hace sombra a los bolivianos que participaron en la guerrilla, y me parece una injusticia histórica. Están Aniceto Reinaga, Antonio Jiménez, el propio Inti, Coco Peredo, Moisés Guevara, Willy Cuba, en fin, por lo menos unos 20 que hay que rescatar, cuyas imágenes hay que rescatar, porque fueron compañeros de una enorme capacidad, de una enorme entrega, de una honestidad revolucionaria a toda prueba. Entonces son héroes que deberíamos rescatar para la historia contemporánea. Ahora, el Che es una situación muy confusa, están rodeados en la Quebrada del Churo, un grupo está combatiendo al otro lado, el grupo de sobrevivientes que estaba enfermo y heridos salen, el Che organiza la salida de ellos por un lado, y él se queda solo con Willy, el Simeón Cuba, minero de Guanuni, que intenta defenderlo, intenta protegerlo en el momento en que los soldados llegan. Herido muy levemente en la pierna derecha. Él es capturado y encerrado en la escuelita de la Higuera, toda la historia es conocida, casi 24 horas estuvo encerrado ahí, y después es asesinado, fríamente. Y lo más grave, lo erigen en condición de desaparecido porque durante 30 años no se entregó su cadáver. Es uno de los primeros desaparecidos de esa larga historia de desapariciones que ensombreció la América Latina por las dictaduras. El Che es uno de los primeros. Y fue un asesinato muy frío, una orden de llegada hasta arriba para asesinarlo. Carlos, ahora los militares reivindican a los soldados que lo han atrapado, lo han capturado al Che y lo han matado, y dicen fue un foráneo que vino a meterse en nuestro país. Y los simpatizantes del Che empiezan a enarbolar también. ¿Cuándo se va a acabar esto? Ojalá para los 50 años se pueda reflexionar sobre este tema que tú planteas, Sandro, por lo menos yo lo planteo también así, coincido, en que la necesidad de hacer un ajuste de cuentas con la historia, reconocer que los que murieron del lado boliviano eran soldados conscriptos del pueblo, campesinos y capas proletarizadas del país, y oficiales del ejército muy jóvenes. Los altos generales estaban a buen recaudo, pero los que enfrentaban la cara eran oficiales muy jóvenes recién egresados, que no eran esbirros, no eran torturadores, no tenían un historial de corrupción ni nada por el estilo. Y por supuesto, como he mencionado, los 20 compañeros bolivianos, habían 3 peruanos, y el propio Che y Tania, entonces son compañeros que merecen un homenaje por su entrega, por su sacrificio.
Y a mí me parece que deberíamos llegar para los 50 años a una especie de, no necesariamente puede llamarse reconciliación, pero por lo menos un ajuste, a un cierre digno de este capítulo de la historia. Nila, ¿cómo tú ves ahora la figura del Che para cerrar el programa? No, yo creo que la figura del Che sigue presente, su pensamiento, ¿no? Sigue presente y sigue inundando todos los procesos revolucionarios. Y su figura no solo como estratega, ¿no es verdad?, sino su pensamiento económico, su actitud, pero sobre todo su moral, su compromiso. Cuando él dice el revolucionario es a pesar de todo una persona que ama, es un personaje con grandes sentimientos de amor y a la vez es un personaje que tiene capacidad de ser muy frío cuando tiene que tomar acciones, ¿no? Y para ello no importa que lleve la vida. Ese tema me parece que sigue vigente, ¿no es verdad? Estamos viviendo procesos revolucionarios hoy, pero todavía nos falta creo que todavía falta formar ese hombre nuevo que él decía, y que es imprescindible. Es decir, las revoluciones no se hacen solamente a prueba de leyes o de movimientos diplomáticos. ¿No? Está muy bien todo aquello, no discrepo, pero la revolución está más allá de aquello. Es la incorporación de un pensamiento estratégico y de acción, de vida, pensamiento y acción, como el Che lo ha hecho, para realmente lograr esa vida digna que estamos viviendo, ¿no? Es decir, todo lo que hoy se está planteando, ¿no es cierto?, como el vivir bien, en última instancia es el vivir dignamente. Y para eso pues tenemos que dejar de lado toda una serie de posturas que todavía tenemos, ¿no? Entonces el pensamiento del Che es algo importante, ¿no? Y lo que decía, permítanme, lo que decía Carlos, yo no sé si se tiene que llegar a eso, porque una cosa son la tropa y otra cosa es quienes dirigieron, ¿no es verdad? Entonces, una discrepancia muy interesante, habrá que... Pero los que murieron fueron los de la tropa, ¿no? Sí, pero bueno. Bien, un programa muy interesante, lastimosamente el tiempo se nos ha cumplido. Muchas gracias, Carlos, gracias, Nila. Y a ustedes, televidentes, la próxima semana estaremos con una nueva entrega de La Historia en Profundidad. Hasta entonces. ATV presentó La Historia en Profundidad.